Hola, soy Emma Chin y esta es la historia de cómo mi hermano aprendió que el dinero no lo es todo, pero definitivamente puede enseñar lecciones muy costosas. Durante 2 años, mi hermano Thomas estuvo llamando a mi esposo un inmigrante pobre y a mí una buscadora de oro desesperada. Anoche, finalmente descubrió a quien había estado insultando todo este tiempo. Pero mejor comencemos desde el principio. Crecí en la adinerada familia Parker, donde el éxito se medía en dólares y estatus social. Mi hermano mayor, Thomas, era el hijo dorado, Harvard Business School, director ejecutivo de la empresa de nuestro padre a los 30 años y casado con una socialité de la familia adecuada. Yo, en cambio, era diferente. Mientras Thomas perseguía la riqueza, yo perseguía mis sueños. Me convertí en maestra de preescolar, algo que para mi familia fue una completa vergüenza. ¿Una Parker enseñando a los hijos de otros? Thomas solía burlarse con una sonrisa sarcástica. ¡Qué caridad tan noble!, decía con desdén cada vez que el tema surgía. Luego conocí a Wei Chen en una pequeña cafetería cerca de mi escuela. Era tranquilo, humilde y hablaba con un ligero acento que Thomas posteriormente se encargaría de ridiculizar sin piedad. Wei me contó que trabajaba en inversiones tecnológicas y vivía en un departamento modesto, pero lo que me atrajo de él no fue el dinero ni su estatus, sino su amabilidad, su mente brillante y la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de cambiar el mundo a través de la innovación. Nos casamos 6 meses después. Thomas estaba furioso. Obviamente solo quiere la fortuna de los Parker, declaró en voz alta en nuestra modesta boda, asegurándose de que todos lo escucharan. Le doy un año antes de que muestre sus verdaderas intenciones. Lo que Thomas no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que Wei insistió en firmar un acuerdo prenupcial, no para protegerse, sino para demostrarme que no estaba tras el dinero de mi familia. En ese momento me pareció un gesto dulce pero innecesario, aunque después resultó ser irónicamente delicioso. Durante 2 años, vivimos felices mientras Thomas se obsesionaba con desenmascarar a Wei. Contrató investigadores privados convencido de que mi esposo escondía algo siniestro. En cierto sentido, tenía razón. Wei se ocultaba algo, solo que no lo que Thomas sospechaba. Verán, mi humilde esposo no era solo un simple inversionista en tecnología. Wei Chen era el enigmático fundador de Future Horizon Technologies, una compañía que había revolucionado la computación cuántica. Su modesto departamento era solo una de las 30 propiedades que poseía alrededor del mundo. Su fortuna hacía que la riqueza de mi familia pareciera dinero de bolsillo, pero Wei siempre prefería mantener su éxito en secreto. El dinero habla, solía decirme con una sonrisa, pero la verdadera riqueza susurra. Así que vivíamos de manera sencilla, felices, mientras Thomas continuaba con su misión de salvarme de mi error. Todo llegó a su punto crítico anoche. En la gala anual de negocios de Thomas, había invitado a la élite de Silicon Valley y planeaba anunciar una gran expansión de Parker Industries. También nos había invitado a Wei y a mí, pero no por amabilidad. Tenía un plan, quería exponer a mi esposo de una vez por todas. Vamos, Wei, dijo Thomas en voz alta apenas entramos en su mansión. Deja de fingir. ¿Cuánto quieres para dejar a mi hermana y desaparecer? Todos sabemos que estás tras nuestro dinero. Dio una cifra. Sacó su chequera en medio del salón, frente a todos, creyendo que era su máximo poder. Si tan solo hubiera sabido que, al otro lado de la ciudad, la compañía de Wei estaba finalizando la compra de una icónica propiedad de Silicon Valley, una adquisición que haría que las noticias de la mañana cambiaran todo. La gala estaba en su apogeo, candelabros de cristal brillando sobre la élite tecnológica mientras Thomas continuaba con su espectáculo. Nos posicionó en el centro del salón de baile, asegurándose de que todos pudieran ver el gran gesto de generosidad hacia mi marido cazafortunas. $1 millón, anunció Thomas con arrogancia, escribiendo el cheque con un ademán dramático. Eso debería bastar para que empieces una nueva vida en otro lado. El murmullo se extendió por la multitud. Algunos miraban incómodos, otros observaban con morbo. Wei se mantuvo en silencio, con las manos en los bolsillos de su sencillo pero perfectamente confeccionado traje. Yo le apreté el brazo, sabiendo cuánto odiaba la atención pública. Pero antes de que pudiéramos responder, la esposa de Thomas, Victoria, intervino con una sonrisa venenosa. De verdad, Thomas, querido, ¿por qué no mejor 2 millones? Se burló. Después de todo, hay que ser generosos con el servicio. Sus ojos recorrieron los rasgos asiáticos de Wei con un desprecio apenas disimulado. Mi cara ardía de ira, pero Wei simplemente sonrió, esa pequeña y serena sonrisa que yo ya sabía que era la calma antes de la tormenta. Señor Parker, dijo Wei con suavidad,
su acento un poco más marcado bajo presión. Tal vez deberíamos discutir esto en privado. Oh, ahora quiere privacidad. Thomas se carcajeó. ¿Te da miedo que te descubran? Todos aquí saben que no eres más que un... ¿Señor Chen? Una voz interrumpió el aire tenso. Un hombre mayor, con un costoso traje, se apresuró hacia nosotros, visiblemente nervioso. Perdón por la interrupción, pero, ¿es cierto lo que se rumorea sobre Tomorrow Plaza? Thomas frunció el ceño. ¿Y tú quién eres? James Morrison, del Silicon Valley Business Journal, respondió rápidamente, sin despegar la mirada de Wei. Señor Chen, nuestras fuentes dicen que Future Horizon acaba de comprar el campus de Google por 12,5 millones de dólares. ¿Es cierto? La copa de champán resbaló de los dedos de Thomas y se estrelló contra el suelo. Wei suspiró suavemente. El anuncio oficial debía hacerse por la mañana. El salón explotó en murmullos. Vi cómo la realidad golpeaba a Thomas de golpe. Su mano, todavía sosteniendo el cheque a medio escribir, comenzó a temblar. Future Horizon, susurró, lívido. Pero, ¿eso significa que tú eres? Wei asintió con calma. Sí. Sacó su teléfono, marcó un número en mandarín y esperó. Segundos después, todos los celulares en la gala comenzaron a vibrar al mismo tiempo. La noticia acababa de hacerse oficial. Future Horizon Technologies adquiere campus icónico de Silicon Valley en un acuerdo récord de 122,5 millones de dólares. Victoria palideció visiblemente. ¿122 mil millones? La multitud buscaba frenéticamente en Internet. Aparecieron más detalles, los avances revolucionarios de Future Horizon en computación cuántica, sus patentes de inteligencia artificial, su valuación de más de 200 mil millones de dólares. Y en el centro de todo, el misterioso fundador, Wei Chen. Thomas quedó petrificado, aún sosteniendo su ridículo cheque. Wei lo tomó con gentileza y lo rompió en pedazos. Creo que podemos desechar esto ahora, dijo con una leve sonrisa. El silencio fue absoluto. Hasta que James Morrison rompió la tensión. Señor Chen, ¿algún comentario sobre los rumores de que Future Horizon está colaborando con la NASA en un proyecto de colonización en Marte? Wei suspiró. Tal vez deberíamos hablar de eso en otro momento. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa. Lo siento, querida. Sé que planeamos anunciar eso en Navidad, pero no pude evitar reírme de lo absurdo de toda la situación. Mi pobre esposo inmigrante no solo estaba comprando los lugares más emblemáticos de Silicon Valley, sino que aparentemente también planeaba misiones a Marte. Thomas se tambaleó levemente, luciendo como si fuera a desmayarse. Su gran gesto acababa de fracasar espectacularmente, y su fiesta cuidadosamente organizada se había convertido en una improvisada rueda de prensa. Pero la noche aún no había terminado, porque en ese momento, papá entró, como siempre, a última hora, y no tenía ni idea de que su hijo acababa de intentar sobornar al hombre más rico de la habitación para que abandonara a su hija. Mi padre, Robert Parker, irrumpió en el salón con su habitual presencia imponente. Notando de inmediato el silencio extraño y los vidrios dispersos a los pies de Thomas. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, mirando entre la cara pálida de Thomas y la expresión calmada de Wei. Thomas, ¿por qué todos parecen haber visto un fantasma? James Morrison, el periodista, dio un paso al frente, ansioso. Señor Parker, ¿algún comentario sobre la adquisición de su yerno del campus de Google? Debe ser emocionante tener al fundador de Future Horizon Technologies en la familia. Papá se detuvo en seco, con los ojos fijos en Wei, viéndolo quizá por primera vez en 2 años. Tú eres ese, dije, sin poder evitar un toque de picardía en mi voz. ¿Recuerdas cuando dijiste que estaba echando mi vida a perder casándome con un extranjero? Curiosa historia sobre eso. Los siguientes minutos fueron un caos mientras papá trataba de entender lo que había sucedido. Su rostro pasó de la confusión al asombro, y finalmente se asentó en una mezcla peculiar de horror y cálculo. Conocía esa mirada. Ya estaba pensando en las oportunidades de negocios. ¿Por qué?, dijo con voz suave, cambiando a su tono deseo. Hijo, si lo hubiera sabido. Por favor, levantó la mano educadamente pero con firmeza. Seamos honestos el uno con el otro. Durante 2 años, tú y Thomas trataron a su hija, mi esposa, como si hubiera cometido un error terrible. Se burlaron de su carrera, menospreciaron sus decisiones, y justo esta noche intentaron sobornarme para que la dejara. Papá le lanzó a Thomas una mirada furiosa. ¿Qué hiciste? Oh, deberías haberlo visto. Papá, añadí dulcemente. Thomas ofreció $1 millón. Incluso ya escribió el cheque, aunque, me temo que ahora está hecho pedazos en el suelo junto con su copa de champán.
y sospecho que también su dignidad. Victoria, que había estado inusualmente callada, de repente estalló. Pero vives en ese pequeño departamento, usas trajes de talla común, conduces un Honda. Sonríe, dijo él. Yo creo en vivir de manera sencilla. El éxito no debe cambiar quién eres. Luego se volvió hacia Thomas. Aunque debo admitir que recientemente hice una compra bastante extravagante. El edificio frente a Parker Industries. Lo compré la semana pasada. Pensé que sería un buen regalo de Navidad para Emma. Siempre ha querido abrir su propia escuela primaria progresista. Thomas hizo un sonido ahogado. El edificio que había estado tratando de adquirir durante años para expandir su empresa. El trato que planeaba anunciar esa noche. Ahora sería mi escuela. Pero, tartamudeó Thomas. Ese trato estaba en las etapas finales con Crown Properties. Sí, asintió Wei. Crown Properties es una de las filiales de Future Horizon. Ha sido parte de mis empresas durante años. De hecho, bastantes de tus tratos recientes han sido con mis compañías a través de diversas filiales y holdings. Me gusta mantener un ojo en las inversiones de mi familia. La ironía era deliciosa. Todas esas veces en las que Thomas había presumido de su agudeza empresarial, en realidad había estado negociando con las empresas de Wei, usualmente en términos muy favorables para él porque Wei siempre había insistido en darle tratos justos. Papá, siempre el hombre de negocios, intentó salvar la situación. Bueno, quizás deberíamos discutir algunas colaboraciones potenciales. En realidad, interrumpí, Wei y yo tenemos una reunión temprano mañana. Vamos a Cabo Cañaveral a revisar los protocolos de la misión a Marte. Hice una pausa para dar énfasis, aunque supongo que deberíamos quedarnos unos minutos más. ¿No querías hablar sobre ese otro asunto? Wei asintió, su expresión tornándose seria. Sí, señor Parker. Thomas, a la luz de los eventos recientes, Future Horizon revisará todos los contratos existentes con Parker Industries, aunque previamente me aseguré de que recibieras condiciones preferenciales por respeto a los lazos familiares. Creo que es hora de hacer arreglos más apropiados para el mercado. El color se les fue de la cara a ambos. Sabían tan bien como yo que los arreglos apropiados para el mercado podrían hacer o deshacer su empresa. No puedes hacer eso, exclamó Thomas. En realidad, sí, dijo Wei tranquilamente. Como accionista mayoritario en varias de las filiales clave con las que tratas. Sí puedo, pero no te preocupes, no soy vengativo. Todo lo que pido son dos cosas. Primero, que el proyecto de la escuela de Emma reciba todo tu apoyo. Segundo, su voz se endureció ligeramente, que finalmente empieces a tratar a tu hija con el respeto que se merece. Papá asintió rápidamente. Thomas parecía querer protestar, pero un codazo de Victoria lo hizo callar. Mientras Wei y yo salíamos de la fiesta, escuché los murmullos que nos seguían, el misterioso multimillonario tecnológico y la maestra de jardín de infantes, el humilde inmigrante que construyó en silencio un imperio mientras sus suegros lo ridiculizaban. ¿Sabes? Dije mientras nos subíamos a su Honda Civic, sí, aún insistía en conducirlo. Podrías haberles dicho en cualquier momento. Nos habrías ahorrado 2 años de su condescendencia. Wei sonrió. Esa misma sonrisa dulce que me había cautivado en la cafetería. ¿Lo habrían hecho mejores personas? A veces las personas necesitan revelar quiénes son realmente antes de poder cambiar en quienes podrían llegar a ser. 6 meses después, mi escuela abrió sus puertas. Thomas y papá asistieron a la ceremonia, considerablemente más humildes que antes. Victoria incluso se ofreció como voluntaria para ayudar con la recaudación de fondos, aunque sospecho que aún le cuesta procesar que su excuñado, él, pobre, ahora es el principal inversionista de sus marcas de lujo favoritas. En cuanto a Wei, sigue conduciendo su Honda, usando trajes sencillos y prefiriendo nuestro acogedor departamento a cualquier mansión. Pero ahora, cuando visitamos a mi familia, hay un respeto renovado en sus ojos, no por su riqueza, sino por su carácter. Y yo, sigo enseñando en el jardín de infantes, aunque ahora en mi propia escuela. A veces, cuando estoy trabajando hasta tarde, miro por la ventana de mi oficina al edificio de Parker Industries iluminado al otro lado de la calle y sonrío al recordar la cara de Thomas cuando se enteró de quién realmente era el dueño del edificio vecino. Dicen que el dinero habla, pero como Wei me enseñó, la integridad susurra, y a veces la voz más silenciosa en la habitación pertenece a la persona más poderosa.